El programa La Noche habla primero con los protagonistas de la noticia. Nuestro subdirector Jefferson Beltrán logró entrevistar en exclusiva al coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega. En su primera reacción al fallo que ratificó la condena a 30 años de cárcel por la desaparición de 2 personas tras la retoma del Palacio de Justicia, el militar opinó sobre la sentencia y cuestionó la imparcialidad de los jueces que lo condenaron. Coronel retirado del Ejército de Colombia, Luis Alfonso Plazas, le agradecemos esta entrevista que usted en exclusiva le concede al programa La Noche de NTN 24 y el canal RCN. Buenas noches, Jefferson. Un saludo a todos los colombianos. Coronel, esta entrevista es importante no solamente porque su caso es emblemático, ni por el drama que usted debe estar viviendo en este momento, luego de que fue ratificada una condena a 30 años de prisión, sino también para las implicaciones que tiene para la democracia en Colombia y las implicaciones que tiene para muchos temas, como son las relaciones entre los civiles y los militares, el estado de la guerra en este momento en Colombia, donde la democracia se encuentra amenazada por un grupo terrorista. Tiene distintas explicaciones y por esas razones es que hemos querido hablar con usted hoy en este programa. Voy a comenzar preguntándole, el pasado lunes fue ratificado este fallo en segunda instancia, que lo condena a usted por la desaparición de 2 personas, de Irma Franco, una exguerrillera del M-19, y pues del administrador de la cafetería del Palacio de Justicia. ¿Cómo han sido estos últimos 3 días en su vida? Quiero que antes de que nos refiramos al fallo, hablemos un poco de lo que usted ha sentido en estas últimas horas. Bueno, la verdad que un poco de desconcierto, porque a pesar de que yo tenía dentro de las opciones la posibilidad de que esto se presentara, debido a que tengo claridad de que esta es parte de una guerra que empezó hace varios años, del terrorismo organizado por las fuerzas de extrema izquierda y el narcotráfico contra el Estado de Derecho y la democracia colombiana, pues yo tenía la esperanza de que los magistrados no se dejaran influenciar, que no se dejaran comprometer por una cantidad de piezas procesales torcidas que yo he denunciado desde hace mucho tiempo y que están en investigación. Durante estos días, lo que para mí ha sido una sorpresa que se convierte en un alivio para esta durísima carga que tengo que soportar en este momento, es la solidaridad nacional con el coronel Plazas como soldado de la República de Colombia y con el Ejército Nacional en general. Y por qué no decirlo también, por el gobierno que en su momento defendimos, el gobierno del presidente Belisario Betancur, un hombre que fue elegido por el voto popular y por tanto teníamos la obligación de respaldarlo, como tenemos la obligación de respaldar a todos aquellos primeros mandatarios que llegan al poder por el voto popular. Soy un convencido de la democracia, como lo expresé en aquella oportunidad, en una frase que ha recogido no solamente los medios de comunicación, sino que creo que la está recogiendo la historia. ¿Cuál es la que me dices? La instrucción o la decisión, es decir, la decisión que hay en este momento de parte de las fuerzas regulares, ¿cuál es? Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, ni contra ninguna de las ramas del poder público. Precisamente a esa frase quería remitirme, señor coronel. En ese momento, si nos remitimos 26 años atrás, usted prácticamente salió como un héroe ese día de la Plaza de Bolívar, camino pues precisamente hacia la Escuela de Caballería, de la cual usted era comandante en ese entonces. 26 años después, prácticamente usted ante una parte de la opinión pública es culpable de la desaparición de 2 personas. ¿Usted cómo analiza, digamos, ese paralelo? En un momento ser héroe de un país y en otro momento ser culpado de un delito pues tan execrable como son las desapariciones forzadas. Lo que pasa es que en este momento las personas que entonces eran delincuentes hoy tienen cargos muy importantes en la organización del Estado colombiano. Yo considero que yo he sido acusado, que yo he sido juzgado, que yo he sido condenado por el M-19 y se lo voy a probar con unas palabras muy sencillas. Si usted va a ver quiénes son mis acusadores, encuentra que es el colectivo de abogados Alvear Restrepo. No es nada difícil encontrar que cuando todos estos señores del M-19, la nación en un acto de generosidad sin precedentes les concedió el indulto y la amnistía, previa presentación individual ante los estrados judiciales con un abogado defensor, los abogados defensores de entonces
por ejemplo, este doctor Pérez, que figura en tantas partes en este momento y que fue durante mucho tiempo el presidente del colectivo de abogados Alvear Restrepo, era el principal defensor de los miembros del M-19. Coronel Plazas, es que precisamente ese es uno de los puntos en los cuales se divide la opinión pública y de alguna manera este fallo ofende al estamento militar. Es precisamente por eso que usted acaba de plantear. Tiene que ver con militares que participaron en la retoma del Palacio de Justicia, en el caso suyo, condenado a 30 años de prisión, y personas que ejecutaron esa toma guerrillera, hoy ocupando no solamente pues altos cargos de elección popular, sino también cargos dentro de la estructura del Estado y embajadas. ¿Usted cómo ve eso? Yo modularía un poquito la apreciación que usted hace, porque no es que los ofendidos sean los miembros de las fuerzas militares. El ofendido es el pueblo colombiano, la ciudadanía colombiana, porque no fueron las fuerzas militares los que amnistiaron a los criminales que se tomaron en el Palacio de Justicia y atentaron contra la majestad de la justicia en forma sin precedentes en Colombia y en el mundo. No fueron los militares los únicos ofendidos, fundamentalmente fue el pueblo colombiano. Qué magistrados los que había en ese entonces, personas de primer orden en el estudio jurídico de los casos. Yo quisiera ver si alguno de esos magistrados, en una situación como la actual, hubiera tomado una decisión tan injusta como la que se ha tomado reiterativamente conmigo. Entonces el ofendido no fueron las fuerzas militares únicamente, el Ejército Nacional, el ofendido fue el pueblo colombiano, la ciudadanía, que le dio un perdón a estos criminales y ellos han utilizado esa generosidad del pueblo colombiano para convertirse en los verdugos que en ese entonces no les permitieron tomarse el poder, me refiero al 6 y 7 de noviembre de 1985. Lo que sí le anoto yo como una falta de ética profesional es que el magistrado Alberto Poveda Perdomo no se haya declarado impedido para atender mi caso. Él es uno de los que me condena. Pero resulta que el magistrado Alberto Poveda Perdomo fue miembro del Polo Democrático. El país sabe que el Polo Democrático fue organizado por el Partido Comunista Colombiano y el M-19. Es una alianza de esos dos movimientos, de los cuales uno ha sido calificado, por lo menos fue calificado antes de someterse a la justicia, como un movimiento terrorista. Y esos dos movimientos configuran el Polo Democrático. Al pertenecer al Polo Democrático del doctor Poveda, una entidad política a la que pertenece el M-19, sencillamente ha debido declararse impedido porque a mí me está condenando el M-19. Es decir, los mismos que se tomaron, el mismo movimiento que se tomó el Palacio de Justicia, el mismo movimiento que asesinó a los magistrados, el mismo movimiento que incendió el Palacio de Justicia y acabó con la historia jurídica del país, ese movimiento que llenó de sangre al país entre 1974 y el momento en que, gracias a que fueron derrotados en el Palacio de Justicia, en 1991 entregaron las armas a la Internacional Socialista. Una persona que haya pertenecido a ese movimiento, así sea políticamente, no tenía las calidades para juzgarme a mí. Lamentablemente me enteré de esto con posterioridad a la decisión, de lo contrario lo hubiera recusado.